¿Qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso. Un lunes más estamos aquí. Vamos a hablar de ciclismo. Hemos tenido un inicio de temporada de Benepul por todo lo alto, exhibiéndose en la Challenge de Mallorca. Ha participado 3 días. Se ha llevado 3 victorias, una con el equipo y luego dos en individual. Y una de ellas con una auténtica exhibición. La segunda ya le costó un poquito más, pero la victoria del Trofeo Sierra de Tramontana la verdad es que ha sido auténticamente espectacular. Hemos tenido también el Tour el Alula Tour, donde ha ganado Jan Christen de una manera un poco polémica. Luego veremos por qué digo esto. La verdad es que acabó ganando por fuerza, pero con lo que pasó en los días anteriores, pues un poquito polémica la victoria final, pero bueno, hemos tenido también la Cadel Evans Great Ocean Road Race y se acabó el Sharjah también, que ahora veremos los resultados ahora de primeras, porque lo dejamos a mitad la semana pasada. Y luego esta semana viene en Valencia, viene Oman, viene el actual de Beshesh y hay varios campeonatos nacionales y un campeonato continental, o sea que tenemos bastantes cositas. No vamos a enrollarnos mucho tampoco para ir con ello. Empezamos por el Tour de Sarriá, que lo dejamos aquí después de la etapa 4, que fue la del lunes, con Rein Tanamae de líder después de la etapa reina, que había conseguido mantener ese liderato sin mayores problemas, que había conseguido en una fuga el día anterior y había mantenido durante la crono. Y la verdad es que quedaba solo la última etapa dentro de Sarriá, donde había un recorrido bastante sencillo, donde a priori no debería haber ningún problema para que Taramae se llevase la victoria y así fue. Llegada al sprint, donde Alexander Salvi, que ya nos suena del año pasado, es un nombre que vimos en bastantes ocasiones, un sprinter que estuvo siempre llegando o ganando carreras o etapas o quedando muy cerca, pues empieza también bien este año con esa primera victoria en el Tour de Sarriá en la última etapa. Llegó por delante de Dusan Rajovic, del Solution Tech Nippo Rally, que empieza a coger algún que otro puntito, y de Cristian David Pita del Rouget Insurance, que cerraba el podium de la etapa. La clasificación general se elevaba a Rein Tanamae. Marcin Businski con los segundos de bonificación adelantaba a Anne Van Engelen en ese segundo puesto. Fabro se quedaba tercero porque estaba bastante lejos del podium y no tenía opciones de llegar por delante de ellos si no era en una fuga y en una etapa como esta era muy complicado. En cuanto a los puntos, fue Jens Reinders el que se llevó el mayor de los puntos, el corredor del equipo de Qatar. La montaña fue para Suleiman Minual del Corfacán Club Cycling Team, un equipo de allí creo que es de Marruecos, pero no lo tengo muy claro. De los Emiratos, es de los Emiratos también. Y luego el mejor joven fue Lorenzo Nespoli del MBH Bank CSB Telecom Ford por delante de Jafiet Mulujeta, el corredor del Sarja Sports Club. Y en cuanto a la clasificación por equipos, el Kinan Racing Team, el equipo japonés, se llevaba también la victoria con bastante ventaja, a pesar de no haber colocado a nadie más que a Taramae en esos primeros puestos. Vale, y ahora, el Alula Tour, carrera 2.pro que hemos tenido en Arabia Saudí, con esas 5 etapas, con ese recorrido bastante conocido, porque más o menos viene a ser el mismo todos los años, solo que unos años hacen un orden y otros años hacen otro. Este año empezaban con la carrera, con la etapa que se disputaba alrededor del circuito de las carreras de camellos, dando un par de vueltas alrededor de él en la parte final, que hacían 158 kilómetros para acabar llegando al sprint. Igual que para llegar al sprint era la segunda etapa de 153 kilómetros, con salida y llegada en la estación de tren de Almansilla. Luego la tercera etapa ya tenía el primer final en alto, ese final en alto agónico en el Bir que,
que parece una subida fácil, pero que cada vez es muy escalonada y cada vez va teniendo más rampa, más rampa, más rampa y esos planos del helicóptero espectaculares donde se ven a los corredores que van prácticamente parados. La cuarta etapa era la de entre el Parque de Invierno y Hegra, la ciudad esa que es como Jordania. Y luego el último día con la ascensión a las Sky Views of Harad Uwairiz, con ese muro de 3 kilómetros al 12% y luego esa parte final donde se llanea. Así que la primera etapa, como decíamos, a priori, final al sprint, hubo abanicos, se cortó bastante, Jan Christen se cayó hasta en 2 ocasiones, se llegó a cortar y a perder más de un minuto de tiempo, pero luego mágicamente, o con ayuda de los coches y tal, acabó metiéndose en el grupo y recibiendo una sanción de 20 segundos en línea de meta. El sprint se lo llevaba Jonathan Milan de una manera bastante clara en ese sprint ahí en el grupo reducido. Intentó hacer el movimiento para adelantarse Timo de Jong, pero lo controló muy bien el Cofidis. Hugo Page hizo un muy buen movimiento y Jonathan Milan lo aprovechó prácticamente como si fuese un lanzamiento para su sprint y acabar llevándose la victoria. Milan Freten no fue capaz de adelantarle y luego Matteo Moschetti fue el que completó el podium. Como decimos, en ese grupo que llegaba a 11 segundos del primer abanico, donde se fueron 17 corredores, 15 acabaron llegando por delante, llegó Jan Christen con esa sanción de 20 segundos. Killer, ¿qué pasa? Con esa sanción de 20 segundos que al final lo que hacía era no alejarle de la clasificación general y como decía antes, recortó prácticamente o sin prácticamente un minuto al grupo y por lo tanto lo normal hubiera sido que la sanción hubiese sido más grande. Así consiguió mantenerse en la pelea, lo cual le vendría bastante bien a posteriori. Llegaron al final un grupo de 64 corredores. Hubo una. Al final fueron 75 los que llegaron en ese primer minuto, prácticamente, con Christian Hall que llegó por detrás y Tesson, Julius Johansen y Emil Liepins, que tuvieron problemas ahí en la llegada, pero que les dieron el tiempo de su grupo, que es el del gran pelotón. La clasificación general se quedaba con Milan como líder, con Fretin segundo, Matteo Moschetti tercero. Los grandes favoritos de la general se quedaban todos ellos a 21 segundos. Hay que destacar también el trabajo que hizo Gaviria para estar en ese primer abanico, lo hizo muy bien, la verdad, metiéndose ahí, luego no pudo sprintar, llegó yo creo que desfondado ya sin ayuda de ningún compañero y teniendo que pelear para mantenerse todo el rato en el grupo. Así que Así que buen resultado de Gaviria. Como decía, los grandes favoritos todos a 21 segundos. Estaba Alfonso Eulalio, estaba Jan Castellón, estaba Yanis Boasar, Igor Arrieta estaba ahí también, estaba Paul Doubel, Sergio Higuita. O sea, estaban prácticamente todos los favoritos en ese grupo. Y luego Jan Christen, 72º a 41 segundos después de la sanción. Jonathan Milan lideraba los puntos, Milan Freten lideraba los jóvenes, la clasificación por equipos era de Cofidis que metió un par de corredores en ese primer grupo. La segunda etapa, como decíamos, también llana, con salida y llegada en la estación de Almansilla. Ese día de nuevo hubo abanicos, pero se controló bastante mejor. Se acabó llegando también al sprint sin problemas y se llevó de nuevo la victoria Jonathan Milan. Este día controló muy bien Lidl Trek la carrera y la verdad es que la victoria fue bastante clara de Jonathan Milan por delante de Daniel Skerl, que fue bastante sorprendente ese segundo puesto del corredor italiano, esloveno, colombiano. Y Pascal Ackermann que cerraba el podium. Matteo Moschetti era cuarto, Matteo Malucelli era quinto. Los dos italianos ahí de Pinarello y Astana que se quedaban a las puertas del podium. Aquí, como decíamos, todo bastante más controlado. La gran cantidad de favoritos entraron en el primer tiempo también. Sí que es cierto que hubo gente que perdió ya toda posibilidad, como Eddie Dunbar, que perdió 7 minutos.
Byron Monton, que llegó también en ese grupo. Paul Dowell llegó ahí también. Naon Zeray, el corredor de Luquio. En ese pequeño grupito que había llegado por detrás. La general, Jonathan Milan se mantenía como líder, ahora con 14 segundos de ventaja ya sobre Fretin, 16 sobre Moschetti y 20 sobre Lorenz Rex y Fernando Gaviria, que se colocaba en quinta posición. El grupo de los favoritos que quedaban a 31 segundos, con Jan Castellón, con Igor Arrieta, con Alfonso Eulalio, como decíamos, Alan Hatherley estaba aquí también, Yanis Boissard, Enoch Mulubran, todos esos corredores ahí. Y Jan Christen, que subía hasta el puesto número 47, ahora a 48 segundos. Los puntos, de nuevo Jonathan Milan, más líder todavía. En los jóvenes, Freten seguía manteniendo ese liderato. Y en la clasificación por equipos, el Cofidis seguía dominando, aunque ahora solo por 2 segundos sobre Pinarello, Q36.5. Y la tercera etapa, como decíamos, la de ese primer final en alto en el Bir Jaidah, una ascensión que es auténticamente espectacular para verla. Yo recomendaría que vieses el vídeo si podéis. Jan Christen fue el que lanzó el ataque ahí a menos de 1 kilómetro, un ataque bastante convincente que parecía que ya le iban a ver en meta, que se iba a marchar y nadie iba a poder alcanzarle, pero lo que ocurrió fue que se le acabó haciendo larga esa ascensión. Fue alcanzado por Alfonso Eulalio. Llegaban con el Higuita y Yanis Boissard. También llegó Igor Arrieta a ese grupo y luego en los metros finales Igor Arrieta lanzaba el sprint final con Alfonso Eulalio a su rueda y Yanis Boissard. Y Boissard en los metros finales ya lo dijo, que había que estar bien guardadito, que la subida era bastante complicada, que había viento de cara además, así que había que estar bien guardadito hasta los últimos metros, y en esos metros finales es donde Yanis Boissard se acababa llevando la victoria, adelantando a Afonso Eulalio y Sergio Higuita. Enoch Mulubran, también compañero del XDS Astana, hacía cuarto, pero ya a 6 segundos. Van Sevenan llegaba con él, Vinokurov, Igor Arrieta era séptimo, Björn Koer octavo y Jan Christen al final acababa siendo noveno. Y ya todo parecía apuntar a que Jan Christen no iba a poder pelear la clasificación general de esta carrera, con los 20 segundos perdidos del primer día, más estos 6, más la bonificación. Parecía bastante tiempo el que tenía perdido. Vimos también muy bien a Jan Castellón, que hizo ese top 10. La verdad es que ha estado muy bien en este Alula Tour. Byron Munton hizo un décimo, muy buena ascensión del sudafricano, del Moderat Bertun. Habrá que echarle un ojo en los nacionales, que son esta semana, los nacionales de Sudáfrica, pero la verdad es que ha empezado muy bien la temporada, a pesar de haber perdido ese tiempo en el abanico del segundo día. Y luego ya el resto de corredores, a partir de los 15 segundos, iban llegando bastante escalonados. En la general, Yanis Boissard se ponía como líder. Muy buena actuación del corredor de Tudor en este día. Afonso Eulalio se colocaba segundo a 4 segundos. Sergio Higuita tercero a 6. Björn Koer subía hasta el cuarto puesto a 15 segundos. Y luego Van Sevenan, Arrieta, Vinokurov, Jan Castellón, Nicolo Garibó, Enoch Mulubran y Stefan de Voz se situaban a 16 segundos del quinto al undécimo puesto. Jan Christen se colocaba décimo cuarto a 33 segundos después de la sanción, la bonificación y el tiempo perdido. En los puntos, Jonathan Milan seguía como líder, Boixar aparecía ahí en ese tercer puesto, y en los jóvenes, Afonso Eulalio era el que pasaba a liderar la clasificación. Y la clasificación por equipos, el XDS Astana, con esa gran actuación tanto de Mulubran como de Sergio Higuita, se colocaba en ese primer puesto. Llegaba así la cuarta etapa, nueva etapa llana entre el Winter Park y la ciudad de Egra, el Salal Siljat Rocks. Y de nuevo, final al sprint. Aquí Matteo Malucelli le levantó la victoria a Jonathan Milan. Fue un sprint bastante más complicado que el de los días anteriores. Estuvo muy desordenado. El líder Trek no pudo imponer su liderazgo en la carrera, no pudo imponer su treno. Eso hizo que Jonathan Milan tuviese que partir desde muy atrás para alcanzar los puestos para pelear el sprint. Y Matteo Malucelli, que fue a su rueda, fue capaz de adelantarle en esos metros finales y levantarle
la victoria a su compatriota. Fritz Wiesterbos, el corredor de Picnic Post NL, el neerlandés fue tercero cerrando el podium. Aquí sí que no hubo ya grandes pérdidas de tiempo, llegaron 51 corredores. Ya sabéis que el pelotón de esta carrera es muy pequeña y luego hubo un grupo ya a partir del corredor número 80 que llegaron a 9 minutos, donde estaban Berwick y Orriola Bengoa, que habían estado en la escapada. En la clasificación general se mantenía todo más o menos igual, había cambios de puestos en el grupo de los que estaban a 16 segundos por el puestómetro, tampoco hacía gran diferencia ello. Pero Boasá seguía de líder, Afonso Lalio segundo, Higuita tercero, Björk Koerth era cuarto. Y, y Jan Christen se mantenía en el decimocuarto puesto. En los puntos, Jonathan Milan pasaba a ser más líder todavía, ya con 21 puntos de ventaja sobre Matteo Malucelli, que se colocaba segundo. Y tercero era Moschetti también con esos 21 puntos. Afonso Lalio seguía siendo el mejor joven y en la clasificación por equipos, evidentemente, el XDS Astana seguía dominando. Y así llegaba todo a la última etapa, la etapa entre la Lula Old Town y los Sky Views of Harrat Uguairiz, con esa subida al Harrat Uguairiz, donde prácticamente parecía que se decidía todo. Hubo un nuevo ataque de Igor Arrieta por parte del UAE, que rompió un poco el grupo. Acabaron llegando tres corredores a la cima en solitario, que fueron Byron Munton, Sergio Higuita y... Y no recuerdo quién fue el otro. Por detrás llegó Jan Christen al grupo y en uno de los momentos, cuando además pasaba un coche neutro, aprovechó muy bien el movimiento Jan Christen para marcharse en solitario. Nadie le cogió. Ah, era el que llegaba con Jan Christen fue Jan Castellón. Ahí hizo el movimiento Jan Christen, se marchó por delante, nadie fue capaz de cogerle la rueda, ni de alcanzarle, ni de cerrar el hueco. No hubo tampoco mucho acuerdo en el grupo por detrás. Estaba Juan Pedro Lozano, estaba también en ese grupo. No fueron capaces de ponerse de acuerdo en ningún momento y al final Jan Christen acabó llevándose la victoria de etapa con 11 segundos de ventaja sobre Byron Munton, que como decía, ha hecho un inicio de temporada con este Alula Tour espectacular, llegando a 11 segundos, e Igor Arrieta cerrando muy bien los movimientos para asegurar la victoria de su compañero en la general, hacia tercero. Juan Pedro Lozano, que había estado en la fuga y consiguió aguantar a pura pata la ascensión al Harrat Huguairiz, hacía cuarto en la etapa, muy buen resultado para el corredor del Terengganu. Y Federico Giacomoni del Uquio hacía quinto, que también muy buen resultado para el Uquio. Y Guita hacía sexto y Estefan de Voz, el compañero de Byron Munton, hacía séptimo, cerrando ese grupo de cabeza. En la general, Jan Christen se acaba llevando la victoria general con 13 segundos de ventaja, con lo cual podemos decir claramente que si hubiese tenido una sanción de verdad en ese primer día no hubiese ganado la carrera, pero ya sabemos cómo funciona esto. Si lo hubiese hecho Jan Castellón, pues seguramente le hubiesen mandado para casa, le hubiesen metido un minuto, pero como era el UAE, era Jan Christen y ya sabemos lo que eso mueve, pues la sanción fue de 20 segundos y eso propició que Jan Christen pudiese acabar ganando por listo y por patas el último día. Sí, eso sí que es cierto. Pero claro, la llegada al último día fue de aquella manera. Sergio Higuita era segundo a 13 segundos. Igor Arrieta era tercero a 21. Gran carrera del UAE, como siempre. Stefan de Voz, el corredor del Modern Adventure, que no Byron Munton, ha hecho cuarto final. Afonso Ulari al final cayó hasta el quinto puesto porque se acabó descolgando no demasiado pronto en el Jarratu Guairiz, pero sí antes de lo debido, así como Janis Boasar que le pasó lo mismo. Nicolás Vinokurov séptimo, Mauri Van Seven octavo, Jan Castellón, muy buen resultado, noveno puesto en la clasificación general, y Björn Koerth al final décimo, el corredor del Picnic Post NL, que puede ser que este año sea el corredor sorpresa del Picnic, que acaba haciendo un temporadón
y acaba yéndose, además acaba contrato, acaba yéndose a vete a saber tú qué equipo, porque otra cosa sería más rara, porque eso es lo que viene pasando siempre en el Picnic Post NL. En la clasificación de los puntos, Jonathan Milan, evidentemente aquí no cogieron puntos ninguno de los sprinters, tampoco los cogió Boisar. Entonces fue el ganador de la clasificación. El mejor joven fue Jan Christen, evidentemente llevándose la clasificación general. Y en la clasificación por equipos, el UAE arrebataba ese primer puesto al XDS Astana en el último día. Por lo tanto, victoria para Jan Christen, victoria para el UAE. En mi opinión, debería haber ganado solo la última etapa, no la general. Tampoco me pareció suficiente como para que le echasen para casa, pero sí para que le metiesen un par de minutitos de sanción y asegurarse que después de hacer un trascoche y haberse agarrado al coche tan claramente, no ganase la general. Pero bueno, cosas que pasan, cosas con estos arbitrajes que hay en el ciclismo, pues existen estas posibilidades. Y así el UAE suma otras 2 victorias a cargo de Jan Christen. Y que suma otro porrón de puntos para ponerse con más ventaja todavía en el ranking de la UCI, que la semana pasada se me olvidó mirarlo. Pero bueno, ya el Burgos había perdido el primer puesto, así que no tenía tanta motivación. Luego lo miraremos cuando acabemos hoy. Y hemos tenido la Challenge de Mallorca con el trofeo Calviá este primer día, etapa podemos decir, de media montaña, mucho sube y baja, mucho terreno clasiquero, con ascensiones, quitando el Soller, más cortitas, que no son demasiado largas o no son demasiado duras, o ambas cosas, como Sacoma, por ejemplo, que son 2,6 kilómetros al 5%, se hace todo por la parte noroeste de la isla, con salida y llegada en Palma Nova. Y la victoria fue para Antonio Morgado superando en el sprint a Héctor Álvarez. La verdad es que se rompió la carrera mucho, más de lo esperado. Hubo un grupo de fugados, luego desde atrás saltó Antonio Morgado, consiguió, bueno, en el Col de Soller saltó Steinhauser con Boichis y hubo otro corredor que enlazó también ahí en esa ascensión y se marcharon por delante enganchándose a la fuga de donde venía Azne Holter y en la que estaban también de primeras. Claro, como les cogieron tan rápido, no salen aquí quiénes eran los que estaban en la fuga. Y luego a ese grupo, en las ascensiones posteriores, acabó llegando en primer lugar Antonio Morgado y posteriormente Héctor Álvarez, recortando ambos prácticamente o alrededor de un minuto de tiempo. Una vez que llegó Héctor Álvarez, se vio que estaba fuerte, lanzó su ataque, su gran ofensiva. Antonio Morgado no fue capaz de seguirle en primera instancia, pero sí que pudo cerrar el hueco en la parte final. Luego Héctor Álvarez fue bastante más generoso en los relevos que el portugués y eso le acabó pasando factura en el sprint final, donde Antonio Morgado se llevó la victoria. Héctor Álvarez sigue sin tener victorias como profesional, pero la verdad es que está haciendo con la edad que tiene, está haciendo unas carreras espectaculares. Muy buen resultado por su parte este segundo puesto en Calviá y corriendo así, como le decía Pescador o sea, como le decía Iván Romeo a Pescador, la victoria no va a tardar en llegar a su poder. Anne Holter, que aguantando desde la fuga conseguía hacer podium, haciendo ese tercer puesto para el 1X. Cuarto era Boichis, quinto Steinhauser, sexto Anthony Turgis, séptimo Andrea Vendrame, octavo Nils Politz, noveno Rune Hergots, décimo Van den Abel y luego llegaba Hugo de la Calle del Burgos BH en Burgos Burpalet BH en duodécimo lugar. Iván como décimo cuarto, Fernando Barceló décimo quinto, Markel Veló, que llegaba décimo octavo, y Bon Ruiz vigésimo segundo. Quizá el mejor día de la Challenge de Mallorca para los equipos españoles, por lo menos para los Pro Team, exceptuando al Caja, que ha tenido un muy buen resultado en el Trofeo Palma, pero luego el resto de la Challenge de Mallorca ha sido bastante complicado para los equipos españoles.
Segunda etapa, el trofeo Ses Salines, esa crono por equipos que tanto dio que hablar en principio. De esta crono por equipos hay que destacar sobre todo el trabajazo de Movistar, que estuvo a punto de ganarla. Como vemos, es una crono llana, donde se hacía un primer recorrido en Sesalines y ascendiendo hasta Campos, se llegaba hasta la primera rotonda de Campos, que no llegaban a entrar en ella, daban la vuelta y bajaban hasta la colonia de San Jordi, ahí hasta el nivel del mar, con un pequeño repechillo en la parte final. Y, y nada, como decía, muy buena carrera de Movistar Team, que hacía segundo a solamente 4 segundos, 3 marca aquí de Red Bull Bora Hansgrohe, donde debutó Remco Evenepoel y que se hizo una parte final de la crono auténticamente espectacular, donde acabó prácticamente reventando el crono para llevarse esa victoria. Ha dicho Iván Romeo que 2 segundos le metió en ese repecho y a partir del repecho hizo él todo el trabajo, así que primer gran día de Remco Evenepoel en este año, victoria para Red Bull Bora Hansgrohe, segundo puesto para Movistar Team, que la verdad, como decía, muy buena crono la que hicieron con Nelson Oliveira, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Lorenzo Milesi y Michael Hessman y Enric Mas, que se descolgaron, pero que también hicieron trabajo. Tercero fue el Jayco Alula, sin grandes nombres, pero que siempre acaban rindiendo muy bien en esta especialidad. Cuarto el UAE, quinto Tudor, sexto 1X, séptimo Loto Intermarché. Y ya para buscar a los equipos españoles, duodécimo Caja Rural, decimotercero Kerr Pharma, decimoquinto Euskaltel, decimonovena la selección española y 21º el Burgos Burpelet BH, que siempre sabemos que esta especialidad les cuesta un poquito más. Llegaba así el trofeo Serra de Tramuntana, con esa ascensión al Mayor, pero que se hace por el lado de femenina y por lo tanto es una ascensión más suave y luego con una parte bastante repechera en la parte de arriba, se baja hasta Soller, se sube el Col de Soller y luego 30 kilómetros llanos para llegar al Col de Sabatalla con 8 kilómetros al 5% para decidir el ganador. La cosa, en el propio Col de Soller, a 54 kilómetros de meta, me parece que fueron, lanzó su ataque Renko Evenepoel, nadie pudo seguirle, se engancharon a su rueda. Eh, Ay, ¿cómo se llama? El chaval del UAE. Adrià Pericas y Castrillo consiguieron aguantarle, ellos que venían desde la fuga, pero en el descenso se consiguió marchar de Pericas y de Tolio, que es el último que aguantó también ahí con él. Y luego a partir de ahí a rodar una velocidad espectacular, un rendimiento como ya estamos acostumbrados de Remco Evenepoel en crono, bárbaro. El por detrás, que no acaba de haber acuerdo del todo y no conseguían perseguir. Y Remco Evenepoel, con esa primera exhibición de la temporada a su cargo, minuto 38 de ventaja después de hacer 54 kilómetros en solitario. Y una victoria, la verdad es que incontestable, como decía, esa primera exhibición que tenemos de la temporada. Antonio Morgado hacía segundo, Cristian Scaroni tercero, Mati Rondel del Tudor hacía cuarto. Y luego ya llegaba el grupo con Vendrame quinto, Roscharner sexto, Kulse séptimo, Lorenzo Rota octavo, George Stenhauser noveno y Fernando Barceló, que cerraba el top 10 para Caja Rural. José Félix Parra hacía decimotercero, Marca el Veloque decimoquinto, Iván Cobo decimosexto, Ivón Ruiz decimoctavo, Carlos Canal vigésimo segundo, Samuel Fernández vigésimo tercero, Odey Muñoz vigésimo cuarto y José Manuel Díaz Gallego vigésimo quinto, que conseguían coger algún que otro puntito para sus respectivos equipos. Luego el trofeo Andrax, volvimos a ver prácticamente una repetición de la Serra de Tramuntana. Lo que sí es que aquí fue más difícil para Remco Evenepoel,
Iván Romeo consiguió seguirle, Mati Rondel consiguió seguirle. Iván Romeo luego dice que ha dicho palabras suyas que a partir de que cuando llegó al Puig Mayor vio que Evenepoel metía más gas y él vio que llegaba reventado. Luego en la bajada hubo un momento en el que tuvo un pequeño despiste, 5 segundos perdió de vista a Evenepoel. Evenepoel abrió un huequito y si Evenepoel te abre un huequito y llega el llano con él, ya no hay manera de cerrar ese hueco. Así que de nuevo, Renko Evenepoel se llevaba la victoria. Aquí el terreno en solitario que hizo fue menos, solo fueron los 2,5 kilómetros finales, donde consiguió soltar ya a Matis Rondel, que consiguió seguirle a Evenepoel durante ese tramo llano y ese descenso. Él no perdió la rueda y, y consiguió llegar hasta esa parte final para disputar la victoria. También lo dijo Iván Romeo, que él corre para intentar ganar, entonces no quería seguir la rueda de Benepool sin intentar atacarle, sino que buscaba llegar por delante. Al final Mati Rondel consiguió aguantarse ahí a rueda en el descenso, aguantó a rueda, aguantó a rueda, aguantó a rueda y hasta que pudo. Maxim Van Gils, compañero de Benepool, fue tercero, haciendo muy buen trabajo por detrás en neutralizando los movimientos, haciendo que no hubiese acuerdo, que hubiese siempre problemas para hacer ese seguimiento de su compañero de Benepool y al final acabó consiguiendo guardar energías para hacer ese tercer puesto, ganando en el sprint a 2 a Antonio Emburgado. Scaroni era quinto, Kulset sexto, George Stenhauser séptimo, Iván Romeo acababa haciendo octavo y Diego Pescador noveno. Que es lo que decía él, dice, para haber guardado igual habíamos conseguido hacer tercero y quinto, pero la intención es hacer primero y eso al final te lleva a quedar un poquito más atrás. Jel Johanic cerraba el top 10 para el Unibet Rose Rockets. Luego llegaba Odey Muñoz decimocuarto, Fernando Barceló decimoquinto, Jomba decimoséptimo, Urco Berrade vigésimo y Carlos Canal vigésimo tercero. Y para cerrar la Challenge de Mallorca hemos tenido el Trofeo Palma, ese trofeo ya bastante más llano, más para los sprinters, con este circuito en Palma, en la propia ciudad, por el paseo marítimo. Otros años hacían un recorrido donde callejeaban un poco en esas calles que hay perpendiculares al paseo marítimo, que tienen repechillo, tienen algo de subida y tal, y eso hace que sea más complicado controlar todo. En este caso ya se hacía solo con el paseo marítimo, así que era más fácil de controlar, aunque lo cierto es que hubo una fuga donde estuvieron Hergold, Johannik, Sutterlin y Hessman y estuvieron haciendo muy buen trabajo para llegar hasta la parte final donde costó cogerle sobre todo a Hergold, que aguantó hasta 4 kilómetros de meta, pero aguantando muy, muy, muy bien. Al final todo acabó en un sprint de grupo donde Arne Marit se llevaba la victoria para Red Bull Bora. La verdad es que fue un sprint un poco raro, no hubo ningún equipo que consiguiese controlar bien y poder lanzar bien a su sprinter. Y en ese caos se aprovechó Arne Marit, que dijo en declaraciones a posteriori que él iba de lanzador para Alessio Magagnotti, pero que se vio con la opción y acabó llevándose la victoria. Max Canter fue segundo, Alessio Magagnotti tercero. Gran resultado de Yuri Leitao haciendo cuarto para el Caja Rural. Leonardi quinto, Sanoncello séptimo, Dylan Groenewegen del Univer Rose Rockets séptimo, Marc Brustenga octavo, Manuel Peñalver noveno y Giacomo Vila de Petrolike cerraba el top 10. César Macías del Burgos Burpelet BH hacía un décimo. Y luego ya para encontrar de equipos españoles tenemos a Francesc Benassar de la selección. Xavier Issasa se quedaba fuera de los puntos justo y no había ningún corredor más. Iván García Cortina hacía duodécimo, el corredor de Movistar, que intentó lanzar el sprint pronto para sorprender, pero no pudo dar la sorpresa. Hemos tenido también el Grand Prix Cycliste de Marseille, la Marseillaise. Este año ha sido menos montañoso porque después del Spiguler se solía subir otro puerto, si no me equivoco. Ah, no, aquí en la parte final era.
se subía las Crets y luego la Ginest. Este año no se ha subido la Route de Crets, quizá porque hubo bastantes caídas el año pasado, fue en la bajada, es donde se cayó entre otros Merhawi Kudus, que tuvo una baja larga. Y eso hacía que este año fuese más llano y se acabase llegando a un sprint de grupo donde Brian Coquard se llevaba la victoria por delante de Stephen de Schuitener y Alex Molena, el corredor de Caja Rural, que hacía tercero en meta. Xavier Berasategui era quinto, Gochón Martín de Euskaltel, después de la relegación de Gerben Tixen, fue décimo, Jonathan Lastra décimo séptimo, Lucas Kubis fue relegado también, Edu Prades hizo vigésimo, Miquel Retegui vigésimo primero, Jordi López vigésimo tercero. Al final, victoria para Coquar. Este año decía bastante más llano. Llegaron 53 corredores a ese sprint final. Y hemos tenido también la MAPE y Cadel Evans Great Ocean Road Race, carrera que no es llana, con ese Shalambra Crescent que se hace en 3 ocasiones en la parte final, la última de ellas a 10 kilómetros de meta, y donde se hizo un grupo que se marchó y acabó peleándose la victoria, pero donde había gran cantidad de sprinters en esos 19 corredores que se marcharon en cabeza, que acabaron llegando con 5 segunditos de ventaja a 4 que marca aquí. Tobias Luz Andresen del Decathlon CMA CGM se llevaba la victoria de nuevo. Buena gira la que ha tenido por Australia Luz Andresen, llevándose una etapa y el verde en el Santos Tour Down Under y llevándose la Cadel Evans, así que bastante bien. Matthew Brennan segundo, Brady Gilmore tercero. Nael Tesfaction consiguió un quinto puesto para Movistar. Muy buen resultado para él. La verdad es que Tesfaction, un sexto y un noveno en Down Under y un quinto en la Cadel Evans son muy buenos resultados para él en este inicio de temporada en Australia, la verdad. A ver si esto va para atrás. Bueno, luego Lawrence Pitt era sexto, Filippo Zana séptimo, Gal Glibar octavo, Francesco Busato noveno y Aaron Gate décimo. Como decía, varios sprinters. Estaba también Luke Lamperty, Tom Donenwirth estaba aquí también. Entonces había varios corredores para llegar al sprint. Corredores como Adam Yates o Santi Buitrago no pudieron hacer nada en meta. Y eso es lo que hemos tenido durante esta semana. Ha habido un par de noticias también. Que a ver si lo podemos poner por aquí. Que es que en la Starlist del Tour de Francia de 2026 vamos a tener al Caja Rural Seguros RGA. Gran noticia para el ciclismo español. Caja Rural va a correr en el Tour. Se vivió con mucha alegría en España la invitación del equipo. En el norte de Europa no se celebró tanto. Han estado bastante enfadados porque decían que tenía que ir el Univer Rose Rockets. Al final, los que más deportivamente y mejor han aceptado esa decisión han sido el propio equipo, el propio Univer Rose Rockets, mientras que el resto de gente han dado bastante guerra con que la invitación era merecida para el Unibet y no para Caja Rural. Sinceramente, Unibet ha hecho buenos fichajes, de viejas glorias sobre todo, y Caja Rural lo que ha ofrecido son resultados. El año pasado fueron el segundo mejor equipo de fuera del World Tour, que no tenía invitación directa al Tour, y el propio Tour ha dicho que al final, no habiendo un equipo francés como tal, porque el Univer Rose Rockets no es francés, aunque tenga la licencia francesa, pues invitan a los dos mejores corredores o sea, los dos mejores equipos de ese top 30 y ahí está Caja Rural. Así que fantástica noticia que vayamos a tener este año al Caja Rural en el Tour de Francia, paseándose por las carreteras francesas y por las catalanas, que empieza en Barcelona el Tour, no hay que olvidarlo, y a ver qué pueden hacer en esta carrera. Y luego, junto a las invitaciones del Tour, pues se han decidido las invitaciones a la Vuelta a España.
que en este caso son, pues para los otros dos equipos españoles. Si esto quiere andar, podremos verlo. No sé si es el Pro Cycling Stats hoy, que está un poco de aquella manera, o soy yo, que yo sepa sigo en línea, todo bien, así que no debería haber problemas. Como decíamos, Burgos, Burpélez, BH y Kerr Pharma correrán la Vuelta a España. Mira, Jesús Herrada aparece ya como corredor del Burgos. Es posible que sea uno de los corredores que vaya a correr la Vuelta. Recordemos, Tudor, Cofidis y Pinarello Q36.5 hacen tanto Tour como Vuelta porque tienen la posibilidad de correr directamente sin necesidad de invitación. El Cofidis ha renunciado al Giro y por lo tanto al Giro van a ir Polt y Bardiani. Y hay una en el aire que últimamente está sonando Burgos. Yo la verdad es que ahí sí que me espero que vaya Univer Road Rockets. Pero está sonando de nuevo el Burgos para correr el Giro. Hacer dos grandes vueltas el Burgos, la verdad es que sería, además de con la temporada de clásicas que tienen, porque van a correr el Tour de Flandes, van a estar en Ouloop, o sea que van a hacer bastante temporada de piedras también, así que el Burgos Burpelet BH que está haciendo una temporada, o sea, se le está planteando una temporada bastante bonita, la verdad. Habrá que ver luego cómo pueden administrarlo y tal. Que yo sepa, no han salido las invitaciones del Giro. Voy a echar un ojo. No sea que las hayan publicado, porque me suena que dijeron que hoy o mañana las publicaban o pasado. Pero no hay nada, así que no están publicadas todavía las invitaciones. Veremos cuando las publiquen si efectivamente va el Burgos o se cuela el Kerr Pharma o va el Univer Rose Rockets y entonces todos los equipos en ese top 30 correrían una gran vuelta, con lo cual tampoco estaría para nada mal. A mí personalmente me encantaría que fuese el Burgos al Giro, pero claro, también tienen que ver ellos si es lo que mejor les viene para hacer a lo largo de la temporada, porque hacer clásicas de piedras, luego Giro y luego la vuelta, al final un equipo, además el Burgos Burpeles BH, que tiene una plantilla corta, que son 24 corredores, pues puede ser bastante duro, pero bueno, habrá que ver a quién invitan y qué tal lo hacen. Y ahora, carreras que tenemos esta semana. Pasado mañana no tenemos carreras, hoy no hemos tenido carreras, así que hay que esperar a pasado mañana. Empiezan la Étoile de Bexèges y la Vuelta a la Comunitat Valenciana. Son las dos carreras de 5 etapas, de miércoles a domingo. La actual de B6 empieza con una etapa llana de 150 kilómetros. Esta sí no se ha corrido en los dos últimos años que lleva haciendo esto. Se ha hecho algo muy parecido. Con ese final en Belgrad, con esa pequeña extensión de 700 metros al 8%. La segunda etapa en otro circuito distinto donde se pasa la Côte de Clarensac en primer lugar y luego una vez que se entra al circuito se hacen dos ocasiones la Côte de Montagnac acabando al final en Domesargues sin mayor dificultad. Son 1058 metros de desnivel vertical en 163 kilómetros. Una etapa bastante llana. La tercera etapa ya en B6 con un nuevo circuito. Primero se pasa el Code de Meyans de Leclap, 7 kilómetros al 3%. Luego se pasa el Code de Brousses y en él se entra al circuito justo antes de él y en ese circuito se hace el propio Col de Bruxelles y antes el Col de Trails, que son 3,6 kilómetros al 5,6%, que es el puerto más duro del día. Este sí que acaba acumulando al final 2.000 metros de desnivel vertical en 163 kilómetros. Es una etapa más dura, pero tampoco es nada espectacular. La cuarta etapa ya sí que es totalmente llana, aunque acaba en una subidita con 500 metros al 5,5%. Es entre San Crisol, Les Salé y Baubert. 155 kilómetros, no llegan en los 1000 metros de desnivel vertical. Por lo tanto, una etapa bastante llana que se decidirá en ese sprint en cuesta. Y la quinta y última etapa, la crono individual en Ale con esa extensión al Hermitage, que son 2,8 kilómetros al 5,3%.
La crono son 10 kilómetros, así que al final la clasificación general normalmente se decide aquí y con las bonificaciones, pero en esa ascensión final es donde puede decidirse todo. La participación. Tenemos a Ewen Costiu por parte del Grupama, con Cyril Barr, Maxime de Combel, Lorenzo Germani, Alex Huens, Blake Agnoleto y Víctor Louler. En Alpecin, Hugo Hull, Tobias Bayer, Lennart Belmans, Ramses de Bruin, Henry Hulich, Simon de Hayes y Noah Ramsey. De Caldón con Paul Lapirá, Sander de Pestel, Casper Hogland, Noah Isidor, Jordan Labros, Rasmus Soiber Pedersen y Nate Pringle. Loto Intermarché con Sebastián Grignier, Matis Grisel, Matthew Kokelman, Lorenzo Rota, Liam Slock, Shinsuke Imamura y Lores van de Winnekle. En Cofidis, Dylan Teuns, Gente Biermans, Alexis Renard, Clemán Izquierdo, Jan Mas y Polo Celan. Pinarello Q36.5 va con Xavier Mikel Azparren de líder, con Walter Calzoni, Ahmed Egen, Kamil Maleki, Nicolò Parisini, Joseph Pidcock y Nicolas Zukowski. Total Energies con Alexandre Deletre, Alexis Brunel, Sandy Dujardin, Thomas Gachinar, Samuel Legoux, Nicolas Marcerou, Valentin Retailleau. Flanders Valois con Tom Kraft, Sibe de Weird, Milan Lanov, Vincent Van Hemelen, Dylan Van der Storm, Ward Van Hoof y Víctor Bercoyul. La verdad es que hasta ahora no he visto ningún corredor que sea realmente... El favorito puede ser Ewen Costiu perfectamente, porque no he visto ningún corredor que digamos de mucho nivel. El MBH Bank va con Matteo Ambrosini, Cristian Bagatín, Nicolò Burati, Eduardo Cipollini, Lorenzo Maschiarelli, David de Pérsico y Samuel Zoccarato. No es mal equipo el que lleva el MBH. El Polti Visit Malta lleva Tommaso Besega, Darío Giuliano, Francisco Muñoz, Manuel Peñalver, Gabriel Racañi, Andrea Mifsud y David de Valls. El Univer Rose Rockets viene con Dylan Groenewegen, que yo creo que le llevan a estas carreras para intentar que pille alguna victoria de principio y coja moral, ya que el año pasado no ganó ninguna carrera en toda la temporada. Roran Ogué, Elmar Reinders, Thomas Kopecky, Lucas Kubis, que puede hacerlo mejor para la clasificación general que Groenewegen, Niklas Larsen y Wessel Muris. En el Solution Technical Rally va Yukiya Arashiro, Flankin Archibald, Alessandre Balmer, Camille Bonneau, Ben Granger, Alessandro Yaki y Mateo Reñanti. Intentarán coger puntos para el top 30 de la temporada. Tengo ganas de ver a Franklin Archibald, la verdad, porque le hemos visto hacer buenas cosas siempre en calendario americano y suele dominar los nacionales de su país, los campeonatos estos que hacen de panamericanos y tal, suele estar siempre campeonatos del Caribe y tal. Suele estar siempre bastante bien, así que a ver qué puede hacer. Y luego ya a partir de aquí son equipos continentales que veremos a ver qué pueden hacer, la guerra que pueden dar a lo largo de la carrera. Como decía, Ewen Costiu favorito para revalidar el título. No veo tampoco grandes corredores por parte de ningún equipo. El Unibet viene con buena plantilla. El MBH Bank trae buenos nombres también. Dylan Teuns, quizás, Xavier Mikel Azparrin, Paul Lapeirá. Pero no es lo mismo que cuando venía Mats Pedersen y se llevaba la carrera ganando 3 o 4 etapas. Veremos quiénes son los que pelean en esta carrera. Y luego tenemos la Volta a la Comunitat Valenciana. Con la primera etapa entre Segorbe y Torreblanca, 160 kilómetros, un final llanito con el paso del puerto de los Madroños, que son 4,5 kilómetros al 4%, con la parte final de los dos últimos kilómetros al 6,7% y luego el repecho del mirador de Oropesa, que justo antes de Oropesa del Mar, que es un buen repechito también de kilómetro y medio al 6%, que pueden hacer que el grupo se rompa y que si algún sprinter quiere pelear la victoria tenga que llegar en buena forma para poder pelear esas ascensiones. Como decía, por fin ha cargado lo de Franklin Archibald, 4 veces campeón nacional de Panamá,
4 veces de Centroamérica, 2 veces de ruta también. Los Juegos Centroamericanos, ha sido segundo en los Panamericanos, ha ganado etapas en la Vuelta a Costa Rica, lo que decía. Muy buenos resultados en el campeón, en el calendario americano. Veremos a ver qué puede hacer llegando a un calendario más europeo. La segunda etapa es la crono de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet. Tiene una zona que son 3 kilómetros al 3,6%, que puede hacer un poco de que no sea tan llana y tan para especialistas la crono. La tercera etapa entre Orihuela y San Vicente del Raspeig empieza con 100 kilómetros bastante llanos, pero luego está el Alto de Tibi, que son 7,5 kilómetros al 5%, pero que son realmente más de 20 kilómetros en ascensión continua desde San Joan de Alacant. Luego se desciende hasta Tibi, luego hay otro pequeño, una zonita de repechos hasta llegar al collado de la Horna y luego desde ahí ya se baja para llegar a San Vicente del Raspeig. Puede haber bastante, aquí sí que puede haber un grupo, un par de corredores que se marchen por delante, que hagan un buen ataque y consigan abrir un hueco y vayan a pelear por la victoria. No veo yo que esta etapa vaya a ser para el sprint. 7,5 kilómetros al 5% ya es una ascensión dura para que los sprinters más puros puedan pelearlo. La cuarta etapa entre la Nucía y Teulada Moraira, con el inicio pasando el Col de Rates por el mismo lado que se ha pasado en la clásica de la Comunidad Valenciana, pasando por el ascenso de Tàrbena, así que es un puerto suavecito, pero luego está el Miserat, que son 5,4 kilómetros al 9,7%, y que aunque está a 120 kilómetros de meta puede hacer bastante daño. Luego hay un terreno repechero en la parte de arriba del Miserat, descenso, y luego a partir de ahí terreno rompepiernas hasta meta, con el Alto de Sorels. Luego después de Pedreguer se sube también otra ascensión, luego hay un par de repechos, se baja hasta Calp y luego ahí tenemos la ascensión a la Fustera, se baja y luego de nuevo push de la Llorenza y luego terreno repechero hasta Teulada. Son 3.200 metros de desnivel vertical en 172 kilómetros, así que es un terreno bastante duro y donde aquí podremos quizá ver una exhibición del amigo que ahora veremos en la Starlist, o alguien que consiga pegarse a su rueda o que consiga ir con él y pelearse la etapa, pero yo creo que es la etapa reina de la carrera porque es la que puede marcar realmente las diferencias. Y para acabar está la etapa entre Bétera y Valencia, que son 95 kilómetros, 1.200 metros de desnivel vertical. Se pasa al Port d'Oronet, que son 4,7 kilómetros al 4,4, y el Port del Garbí, que son 5,1 al 7,1%. El Port del Garbí, que es el de Estivella, el del Camp de Morvedre. Así que subida ya conocida, tiene 2 kilómetros al 11% en la parte central la extensión, así que ahí se puede romper, o si un equipo tira fuerte puede eliminar a bastantes sprinters, y luego a partir de ahí quedarán 40 kilómetros de llano, que ya veremos cómo se resuelven. En resumen, la etapa reina, la del sábado, la de Teulada, que la verdad es que es una etapa bastante bonita. Es una carrera menos montañosa que otros años, lo cual abre también el abanico de corredores que pueden ganar, y yo creo que es un recorrido bastante bonito, visto ahora completo y así diciéndolo todo en voz alta y tal. Con la crono puede abrirse bastante la general, porque yo creo que el primer día en Torreblanca mi apuesta es que sí que se va a llegar al sprint, aunque hay posibilidades de que lo rompan, dependiendo quién ataque, cómo se mueva y cuándo se mueva. Luego, como decía, la crono puede abrir bastante la clasificación. Eso provocará movimientos en la ascensión del Tibi en esta etapa. Entiendo que la etapa de la Nucía va a ser un caos a partir del Miserat. Y luego la etapa de Valencia, que ofrece variantes con el ascenso al Garbí. Y en la Starlist no está todo confirmado, pero hay ciertas cosas que sí. Tenemos al líder 3 con Tauge Ganjar, con Matías Bacech, Martin Pedersen, Mats Pedersen. Martin Pedersen es el hermano pequeño. Sí. No, es el mayor, claro. No, es el pequeño, es 2 años menor. Matías Sunekaer Nosgar, Matías Nosgar de toda la vida, el de Movistar.
Bog Molema y Julien Bernard. Movistar viene con Daniele Forlín, chavalito de los que está en el equipo de desarrollo. Nelson Oliveira, Michael Hesman, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Iván Romeo y el debut de Keanu y de Brooks. A ver qué tal lo hacen en la carrera, porque yo creo que todos tenemos bastante ganas de ver al bueno de Kian en el Movistar y ver qué tal rinde. Buen equipo para la crono también, con Raúl García Pierna, con Castillo y con Iván Romeo. Equipo de gente que puede ser bastante guerrera. Así que a ver qué nos ofrecen. De un X Mobility, por ahora tenemos a Johannes Kulset y a Magnus Kort. En Red Bull Bora hay dos nombres, pero vaya dos nombres. Giulio Pellizzari y Renko Evenepoel. Que por eso os decía que todas las etapas tienen variante, porque si Evenepoel le da por atacar en cualquiera de esas ascensiones, puede romper el grupo y luego ponerse a rodar, 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 rodar y a ver quién le coge. Y para mí, evidentemente, es el grandísimo favorito de la carrera. A ver qué tal lo hace, porque UAE viene con Joao Almeida para pelearle a Renko Evenepoel y además viene Marc Soler y Adrià Pericas, que sepamos de momento. En Ineos, Arten Smith, Magnus Sheffield, Víctor Langelotti, King Heyduk, Tobias Foss, Andrew August y Ben Turner. Bastante buen equipo, muy, muy versátil, muy, muy variado. Tobias Foss, Andrew August para la crono, Víctor Langelotti esa zona de repechos, Ben Turner para los sprints. Hay un poco de todo, así que puede hacer buena carrera el Ineos. Sudal Quick Step viene con Víctor Schoenens, Jasper Schufs, Yves Lampaert, Steph Kras, Aiko Bastiains, Luis Verbaeke y Dries Van Gestel. Es un equipo un poco raro para lo que es Sudal. No sé si alguno de aquí es un sprinter, pero les veremos dar guerra todos los días prácticamente seguro. El NSN viene con Luis Aski, Vini Girmay, Tom Van Asbroek, Ridley Sheehan, Pau Martí, Matis Lubell y Guillem Boban. Si viene Vini Girmay, ya es buen equipo el que traen, pero además viene con Van Asbroek, con Aski, con Pau Martí. Así que buen equipo el que trae el NSN. Bahrein Victorious con Matis Paschen, Alberto Bruto Meso, Niklas Arn, Balin Feldhofer, Damiano Caruso, Matic Gobecar y Antonio Tiberi. Pues Antonio Tiberi también aquí que puede intentar pelear. Veremos a ver, porque no es tan montañoso, quizás se le atragante un poco más este terreno. Le vimos hacerlo bien en el Garbí, en el Morverdre, así que veremos a ver qué tal. Supongo que intentarán sprintar con Nicky Asarn. Bueno, si no traen a ningún sprinter, tampoco. Porque Felhofer y Gobecar tampoco son. O Brutomeso es rápido. ¿Puede que Brutomeso sea rápido? Brutomeso es un hombre rápido. Pues igual intentan sprintar con él. Mira, hizo décimo en Valencia, sí. Pues intentarán sprintar con Brutomeso los días que hay sprint y el resto de días a dar guerra. El nuevo Nordis viene con Antonio Polga, David Lozano, Juan José López, Lucas Dog, Sam Brandt, Amis Bidley y Amis Armit. Equipo de desconocidos, David Lozano y Juanjo López, a ver qué pueden hacer en la carrera. Caja Rural con Samuel Fernández, Francisco Joel Peñuela, Iker Villar, Joseba López, Jakub Otruba, Joan Bou y Abel Balderston. Muy buen equipo el de Caja Rural para esta carrera. De Euskaltel no sabemos nada todavía. Burgos Burpelez BH viene con César Macías para los sprints y luego Wojtek Nimek, Carlos García Piernas, Sinué Fernández, Alessandre Mayer, Clement Lenó y José Manuel Díaz, que a priori será el líder del equipo para la general. Quizá Alenó, que le hemos visto hacer buenas carreras, pueda también intentar pelear esa general. El Kerr Pharma con Retegui, Elosegui, Hugo Aznar, Ibai Azanza, Diego Uriarte, Mats Wenzel y Urco Berrade. Urco Berrade será sin duda el líder para la general. También el Osegui puede. Pero aquí. Sprinter no es ninguno, ¿no? Ah, bueno, Uriarte puede sprintar. A ver qué tal. ¿Qué tal lo puede hacer? Y el Caja Rural, Sprinter. Tampoco.
Ah, bueno, Iker Villar, claro. Iker Villar que hizo duodécimo en Almansilla. Luego el Polti viene con Tonelli, Fernando III, Diego Pablo Sevilla, Mirko Maestri, Giovanni Lonardi para sprintar, Pablo García y Matías Baix. El Solution Tech Nipo Rally con Michele Gazzoli y Mateo Fabro, que sepamos hasta ahora. Y luego el Petrolike y el APS como equipos continentales. El Petrolike con Giuseppe Epis, Jonathan Clever Caicedo, Andri Ponomar, Giacomo Villa. La verdad es que no traen mal equipo para nada. Así que, bueno, pinta bastante bonita esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Si tenemos de verdad duelo entre Benepul y Almeida, eso le da un puntico bastante más bonito. A ver si los equipos españoles pueden hacer una buena actuación y recuperarse un poco, que quitando el Caja Rural, que sí que, y Euskaltel, que han empezado bastante bien, que Pharma y Burgos están un poquito más dubitativos en este inicio. Y a ver cómo va siendo la temporada. Y luego tenemos los campeonatos nacionales de crono de Nueva Zelanda, Zimbabue, Sudáfrica, Colombia, Uruguay y Namibia, también con sus campeonatos de ruta. Y tenemos el campeonato continental de Asia de contrarreloj. Y aparte de eso tenemos la Muscat Classic con el Tour de Oman. La Muscat Classic, que como podéis ver aquí en el perfil, es más o menos de rollo clasiquera, típica, con sus colinitas, no es una carrera llana. Y con una Starlist donde el UAE vendrá fuerte, suele hacerlo siempre. Luego tenemos el Tour de Oman, que la Starlist será la misma, entiendo, con 3 etapas llanas, o sea, 3 etapas de media montaña y 2 etapas llanas, si no me... No, 3 etapas de media montaña, una etapa llana y al final en alto de la Green Mountain, que si no está lo podemos ver de otros años. Y luego el Grand Prix Antalya, que es un llano y de categoría punto 2. Y solo con el Istanbul Team confirmado. Que el Istanbul Team, por cierto, parece el equipo en el que juego yo en el Pro Cycling Manager. Yo a los 4 corredores que están aquí eritreos les he tenido en el equipo, así que vamos un poquito a favor del Istanbul Team siempre. Vale, en la Starlist de la Muscat no hay muchos nombres. Podemos ver a Diego Pescador, Iván García Cortina, Rullé Adrià, Sepp Kuss, Valentán Párez Pentre, Adam Yates, como decíamos, Diego Ulisi y Harold López, Enoc Mulubran también por parte de la Astana, Herrada por parte del Burgos, Jan Castellón por parte de Caja Rural, Aniolkowski Cocuar por parte de Cofidis, pero aquí yo creo que lo van a tener más complicado. ¿Pueden correr el UAE y el UAE en sí? Yo diría que no. Supongo que Marcos Freire correrá con el primer equipo esta carrera. Quiero entender, vamos. Pero eso, buena participación, seguro la que tendremos aquí en la Muscat Classic y por extensión en el Tour de Oman. Que aquí de nuevo ponen al UAE separado del equipo de desarrollo, pero vamos. La participación será la misma. Marcos Freire correrá con el primer equipo porque esto no se puede hacer. Y luego las etapas de Oman, primera etapa desde el Ministerio de Turismo al Bimasing Hole, con ese primer ascenso, nada más salir a cara a perro de 3,6 kilómetros al 9%. Y luego ya una etapa con un terreno llano, luego una zona quizá un poco repechera, pero luego en la parte final es totalmente llana. A priori lo lógico sería un sprint en este primer día, son 1700 metros de desnivel vertical y bastante parte está en este inicio. La segunda etapa entre Larus Tag Ford y GT Hills, el final es, si no es el mismo, es bastante parecido que el de la Muscat Classic. Este sí que es un final más clasiquero con la ascensión a las GT Hills, que son 1,7 km al 5,5%. Antes se hace el Al Hamriyah, que es 1 km al 8,5%. Y antes Al Jabal Road, que son 3,7 kilómetros al 8,7%. Aquí sí que es fácil que haya algún corredor que se marche por delante o un grupito por lo menos y que acaben decidiéndose la victoria entre ellos en las GT Hills.
La tercera etapa, una monopuerto bastante llana con ese final con 3,5 kilómetros al 8% en la Easter Mountain. La cuarta etapa es totalmente llana entre el Wadi Beach y Sohar. Y la quinta etapa, vamos a 2025 porque entiendo que será lo mismo o parecido. Totalmente llana con la ascensión a la Green Mountain, que son 6 kilómetros al 9,9%. Es un auténtico puertarraco. Donde el año pasado vimos un final bastante bonito, si no recuerdo mal. Con. Con Jace, Paret Pentre y Godú peleando, eso es. Que Godú perdió el liderato, Adam Jace se llevó la general y Valentín Paret Pentre se llevó la etapa. Estuvo muy bien esta etapa, la verdad es que fue bastante bonita. Y eso es todo lo que tenemos durante esta semana. Mucho campeonato nacional, sobre todo los días 5, 6, 7 y 8. También con el campeonato de Asia. Entiendo que aquí el campeonato de Asia irá. Creo que no hay Starlist todavía. Entiendo que irá Saint Bayar. Entiendo que irá el corredor taiwanés del Kerr Pharma. Y entiendo que puede ir algún corredor más así donde los equipos españoles puedan pescar algún puntito. No hay todavía nada más que 3 corredores confirmados. Pero bueno, una crono llana y luego un campeonato de ruta. Al final estos corredores con calendario europeo pueden tener ese puntito más. Y por último, lo que vamos a mirar va a ser el ranking de la UCI, tanto el individual como el ranking por equipos. En el individual tenemos empatados a Jayvan y a Mauro Smith en la primera plaza con 665 puntos. Tobias Luzandrecen es tercero con 580. Matthew Brennan es cuarto con 420. Brady Gilmore quinto con 350. Y en el ranking por equipos lidera el UAE, ya ha empezado el monopolio. Ya lideró la semana pasada, pero no me di cuenta de ponerlo. El J. Kualula es segundo a 400 puntos. Astana es tercero con 953. La verdad que Astana empezando fuerte como el año pasado. Red Bull Bora es cuarto con 914. Movistar es séptimo con 711. Burgos Burpérez BH es decimotercero con 507. Ahora mismo sería equipo del World Tour. Caja Rural es 22º con 257. Recordemos que lo importante para estos equipos es pelear por el top 30. Euskaltel Euskadi estaría dentro, 29º con 174. Kerr Pharma está más lejos de momento con esos 89 puntos, es 40º. Así que bueno, Movistar ya cogiendo plazas de puestos altos. Burgos que sigue manteniéndose gracias a esos puntos que consiguió en los campeonatos africanos en noviembre. Y ya poco a poco se irá clarificando, los equipos World Tour irán tirando todos para arriba. El Rouget Insurance está 15º, siendo un equipo continental. El Madar 17º, siendo también continental. También están el Petrolike y el Brennan por ahí, el Amani y el equipo de Tailandia en esos 25 primeros puestos, que no cuentan para poder entrar a las grandes vueltas, pero sí cuentan para eliminar plazas, hay que recordarlo. Así que nada más por aquí. Muchas gracias a todos por haber estado. Os espero la semana que viene. Recordad, a partir del miércoles, tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok, y voy a hacerlo también en Twitter, vais a tener los resultados diarios de las carreras, así que podéis seguirme en esas redes como día de descanso. Y ahí os iré informando de los distintos resultados de todas las carreras y también de sus campeonatos nacionales cuando salgan los resultados, porque hay algunos como el de Zimbabue o así que quizá los resultados no estén en el mismo día, pero intentaremos darlos con la mayor puntualidad posible. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos el lunes que viene con más ciclismo. Si os interesan también los jueguitos, mañana Fortnite, pasado Football Manager, el martes, mañana se subirá también el vídeo
del inicio de la temporada de Pro Cycling Manager, que continuaremos el jueves. Así que nada, tenéis contenido para todos los días. Aquí está.